Hola iglesia, ¿qué tal? Hoy es un gran día para que podamos adorar a nuestro Dios juntos y podamos creer por sus milagros. ¿Qué tal si en tu casa levantas tus manos y oramos juntos? Gracias, Señor, por este tiempo, por este día. Jesús, tu palabra dice que tú pagaste, Señor, por nuestra enfermedad, por nuestra culpa, nuestros pecados, nuestra libertad, Señor. Y creemos, oh Dios, que en ti somos libres y que hoy vamos a ver milagros, Señor, en nuestras vidas, ahí en las casas, en los hogares, Señor. Oramos por sanidad, por milagros, Señor, por lo que viene de ti, Señor. Que en el cielo sabemos, Señor, que no hay enfermedad ni dolor. Gracias, Jesús. Te adoramos, oh Rey, y queremos declarar eso con fe en este día, día de milagros, Dios. Gracias, Jesús. El cielo está abierto, tu lluvia cayendo, mi espíritu atento a lo que tú vas a hacer. Espíritu Santo, tú me estás sanando, tu dulce presencia restaura mi ser y no desmayará mi fe. Mi confianza está en ti. Mi confianza está en ti. Y no desmayará mi fe. No desmayará mi fe. Mi confianza está en ti. Mi confianza está Vamos, iglesia, lo cantamos juntos. Decimos: día de milagros es hoy. Día de milagros es hoy. Y día de milagros es hoy. día de Milagros es hoy. Y el cielo está abierto, tu lluvia cayendo, mi espíritu
Día de milagros es hoy. Tú estás sanando, Rey. Tú estás trayendo libertad, Señor. Creemos en ti, oh Dios. Tu espíritu nos llena. Tu espíritu nos sana, Dios. Tu espíritu nos está llenando y trayendo libertad. Trae vida, Dios, trae vida, trae vida. Trae vida. Oh, trae vida, trae vida, trae vida. Llena nuestras casas, Señor. Llena nuestras habitaciones. Llena nuestros lugares con tu presencia. Con tu presencia. Con tu presencia. Iglesia, levanta tus manos y disfruta de la presencia de Dios en tu hogar. Disfrutamos de tu presencia, Dios, de tu presencia que restaura, que libera. Oh Dios, oh Dios, Día de milagros es hoy. Por última vez, dile, iglesia. Día de milagros es hoy. Y día de milagros es hoy. Declarar una vez más. Y día de milagros es hoy. Cuando estaba preparando le preguntaba al Señor qué podía compartir en esta tarde, en esta noche, y me llevaba a pensar un pensamiento que quizás he tenido yo o muchos hemos tenido o solemos tener, y es que muchas veces cuando se habla de generosidad o cuando pensamos en ese tema, en ese término, pensamos que la generosidad tiene que ver con grandes cantidades, ¿verdad que sí? Que una vez se piensa en generosidad y piensa, bueno, generosidad es dar una gran cantidad, quizás económica o una gran cantidad de algo. Sin embargo, yo me puse a reflexionar y me di cuenta que es un pensamiento erróneo. Creo que la generosidad no tiene que ver tanto con cantidades, sino con la calidad y la actitud de nuestro corazón. Creo que aunque la cantidad es importante, creo que generosidad no habla de cantidad. Creo que habla más bien de una actitud, ¿verdad?, que sale de nuestro corazón. Ejemplo, la palabra muestra o habla que en cierta ocasión Jesús estaba cerca del altar y venían trayendo las ofrendas. Y dice la palabra que muchas personas, muchos ricos, echaban grandes cantidades. Digan conmigo, grandes cantidades. Pero luego vino una señora, una mujer que era viuda y además de viuda era pobre. Y esta mujer solo echó 2 blancas, 2 monedas, era todo lo que tenía. No dice que fuera una gran cantidad. Sin embargo, miren lo que Jesús dijo al respecto, y estoy hablando de Marcos capítulo 12, versículo 43 y 44. Dice, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Díganme si esta mujer no tenía un corazón generoso.
Dígame si esta viuda no tenía una actitud de generosidad. Porque ella echó todo lo que tenía, y echando lo que tenía, aunque fueran solo 2 monedas, dice que echó más que todos. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Dijo, esta mujer echó más que todos. Es decir, la cantidad económica que ella echó no era en ese momento lo más importante, sino que ella demostró que aún siendo pobre, aún siendo una mujer sola, aún no teniendo grandes recursos, se puede ser generosa. ¿Me doy a entender? Porque ella asombró y demostró a todos que el ser generosos es una actitud que sale del corazón. Y ella lo demostró al confiar en Dios y al dar todo lo que tenía. Para ella era una ofrenda de generosidad. No se estaba quedando con algo para ella, sino se estaba desprendiendo aún de todo su sustento. Sin embargo, aquellos que eran ricos y que sí contaban con grandes cantidades, solo daban las sobras. Entonces, lo primero que quiero introducir en esta noche es que nos quitemos ese concepto de la mente de que seremos generosos cuando tengamos mucho, ¿verdad? O de que solo se puede ser generoso cuando yo tengo mucho para dar. Porque eso no viene de aquí, la generosidad, me refiero del bolsillo, sino que sale del corazón. Con lo que tenemos hoy se puede ser generosos. Miren, aún en la pobreza se puede ser generoso. Aún en las situaciones difíciles se puede ser generoso. Todo depende de nuestro corazón. Y otra historia que se me venía a la mente era la de ese niño que solo tenía 2 peces y 5 panes. Ese niño podría haber dicho en el momento en que hubo una necesidad, no, es mi sustento, es para mí, no va a alcanzar para muchos. Él podía haber sido egoísta. De hecho, muchas veces se habla de que los niños son egoístas, ¿verdad que sí? Que las primeras palabras es mío, esto es para mí. Yo tengo 3 hijos y todavía les cuesta dar. Pero al más pequeño, él no quiere compartir. Él todo es mío, aunque no sea suyo. Y así aprenden a los niños. Hay que enseñarles a ser dadivosos. No sabemos, la Biblia no cuenta qué edad tenía este niño. Pero poniéndonos en sus zapatos, ya teniendo hambre, había pasado muchas horas, ¿verdad? Yo no sé cómo son los niños en su casa, pero mis hijos cuando tienen hambre, ellos no miran protocolo, ellos no miran si estamos en una reunión por Zoom, ellos no miran, ¿verdad? Si uno está ocupado, si está trabajando, ellos tienen hambre y te lo van a decir hasta que le des algo de comer. Entonces, ese niño bien pudiera haber dicho, es mi comida, tengo hambre. Podía haber sido codicioso, egoísta y decir, no, esto es para mí, nadie me lo va a quitar. O luego lo tengo que llevar donde mi mamá. Pero fíjense que aún con lo que tenía y siendo 5,000 hombres más mujeres y demás niños, él tuvo una actitud generosa, una actitud de poder desprenderse de lo que tenía y ponerlo en manos de Jesús. Y ponerlo en manos de Jesús en ese momento significaba que iba a ir en manos de mucha gente desconocida, de mucha gente hambrienta, de mucha gente que probablemente tenía más dinero que ese niño o que en su casa tenían mucho más panes y peces. Pero a lo que me refiero es que de lo que él tenía demostró una actitud generosa, demostró que no era necesario retenerlo. Y amados, creo que uno de los conceptos más importantes que tenemos que asociar a la generosidad es que es más bienaventurado dar que recibir. Es más feliz el que da que el que recibe, ¿verdad? Por eso, si entendemos eso en nuestro corazón, no vamos a determinar, ay, qué cantidad cuando tenga más, o no, es que esto es poco, mejor me lo guardo, no va a alcanzar para muchos, ¿verdad? Al fin y al cabo no se van a saciar, mejor me lo como yo y me sacio yo. No, todo lo contrario. Voy a ser más feliz al ser parte de ese milagro. Voy a ser más feliz si doy, y Dios puede multiplicar y abastecer en las vidas de otros. Qué lindo es saber en nuestro corazón que cuando somos generosos y damos, vamos a construir milagros, vamos a construir la vida de otros, vamos a hacerlos parte de un momento grande en Dios, de un momento específico. Y quizás lo poco que tienes piensas no va a cambiar la vida de nadie. Lo poco que yo tengo no va a marcar la historia, pero esa viuda no pensó eso.
esa viuda dio, y fíjense cómo marcó la historia, que hoy día hablamos de ella y nos enseña su ejemplo. Ese niño no pensó eso. Ese niño, por su generosidad y por confiar y dar lo que tenía en manos de Jesús, abasteció a más de 5,000 hombres, hizo que sobrara, fue parte de la historia, hizo que ocasionasen un milagro simplemente porque tenía un corazón sensible y generoso. Y hoy quiero hablar más de esto, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Creo que eso tiene que ver, el corazón generoso, con ser desprendidos. Yo hoy buscaba en el diccionario qué es lo contrario a ser generoso. ¿Quién me dice qué es lo contrario a ser generoso? Tacaño, ¿qué más? Egoístas, ¿qué más? Ávaros, exacto. Esas son las primeras 3 palabras que me aparecían. Uy, aquí tengo los diccionarios, ¿verdad? En persona. Lo contrario a generoso es ser tacaño, es ser egoísta, pensar o retener para uno mismo, y es ser avaro, o codicioso incluso, ¿verdad? Retener para uno mismo. Y fíjense que la palabra de Dios dice, solo lo voy a citar en 1 Timoteo 6:10, nos enseña que raíz de todos los males es el amor al dinero. No habla de que el dinero sea un mal, pero sí el amor al dinero, muchas veces nos lleva a gran cantidad de problemas. Y es todo lo contrario a la generosidad. Cuando en nuestro corazón, en vez de ser dichosos a la hora de dar, amamos y eso nos lleva a retener, ahí es cuando empiezan los problemas. Pero los problemas en todo sentido, porque dice que raíz de todos los males, diga conmigo, de todos. O sea, puede ser un problema en el matrimonio, puede ser un problema en tu trabajo, puede ser un problema en tus relaciones, puede ser un problema no solo en la economía, me doy a entender, raíz de todos los males. Puedes tener un problema en tu grupo, puedes tener un problema con tu líder, y si tú vas a ver la raíz, pudiera partir de un amor al dinero que desencadenó en algo, en otra cosa, en otra cosa, en otra cosa, hasta llevarte a una ofensa o algo así. Por eso creo que lo mejor es entender que todo parte de nuestro corazón, ¿verdad? Y volvemos a pensar muchas veces que los que aman el dinero son los ricos, los que tienen grandes cantidades. ¿Verdad que sí? ¿Alguna vez lo hemos pensado o no? Ese pasaje debe ser para los ricos, ¿verdad? Que Dios lo dejó ahí escrito. El amor al dinero, ¿verdad? Es la causa de tantos problemas. No, no tiene que ver con los ricos, ni con los pobres. Otra vez, tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón. Miren esto, yo me paraba a pensar, y la Biblia habla de muchos conceptos. Por ejemplo, el alma generosa será prosperada. Es decir, una persona próspera no suele ser próspera por ser egoísta. ¿Me di a entender? No suele tener riquezas, y así lo puedo decir, o éxito por ser una persona tacaña, sino todo lo contrario, suele prosperar por ser generosos. Dice la palabra también que aquel que reparte le es añadido más, pero aquel que retiene suele ir a menos. Eso me indica nuevamente que las personas que ya han prosperado o que ya tienen éxito o que tienen riquezas no lo son por ser tacaños y avaros y por amar tanto el dinero. Al contrario, suelen llegar ahí porque están cumpliendo principios. Y le mando un tercer principio que me lleva a razonar en esto, y es que aquellos que cosechan abundantemente, ¿sabe por qué cosechan abundantemente? Porque siembran abundantemente. Es decir, cuando ves a una persona próspera, a una persona con éxito, incluso a una persona rica, tú te puedes acercar y preguntarle, y en vez de juzgar nosotros, que muchas veces son los que más aman al dinero, debemos tener la humildad de preguntar, ¿cómo llegaste ahí? Porque suele ser por medio de los principios. Es más, si ese pasaje fuera escrito para los ricos y para los prósperos, entonces Dios no nos dejaría el camino a la prosperidad que viene por medio de la palabra y de los principios y del cumplimiento de cada palabra. ¿Me estoy dando a entender? Lo que quiero decirte es que a Dios le interesa que prosperemos. Dios quiere vernos bien, Dios quiere vernos en éxito en todas las áreas de nuestra vida. Entonces,
también me puse a pensar que muchas veces aquellos que tienen amor al dinero no son los que más tienen, sino a veces los que menos tienen. A veces vamos a analizarnos, y me incluyo, a veces cuando menos tenemos es cuando más egoístas somos, o cuando más codicia hay de que no me quiten nada, ¿verdad? Que apenas me alcanza. Bueno, eso, la generosidad es para otro que tenga. Yo no tengo, yo no puedo. Y muchas veces lo poco que tenemos, lo retenemos y nos enojamos si se pierde, si alguien nos pide algo, si se gasta, y nos enojamos con otros, ¿verdad? Y eso es lo único que muestra que quizás en nuestro corazón la palabra se está ahogando. La palabra se está perdiendo por causa del afán. Y me refiero a cuando Jesús habla de que hay 4 tipos de tierra. Y habla de que el sembrador salió a sembrar, pone en cada tierra semillas, pero solo una da fruto, ¿verdad? Y fíjate que solo quiero explicar una de ellas o mencionarla. Mateo 13:22 dice, hay quienes como la semilla que cayó entre cardos. Oye el mensaje, pero los problemas de la vida y el apego a las riquezas lo ahogan y no le dejan dar fruto. ¿Sabes cómo detectar, si una persona es avara, es codiciosa o es egoísta? Porque no tiene fruto. Porque al fin y al cabo todos oímos los principios para prosperar, todos oímos los principios para ser generosos, todos oímos que Dios nos quiere con bien, todos podemos oír una palabra desafiante, todos sabemos cómo llegar a más. Pero muchas veces esa codicia, ese egoísmo, ese amor al dinero, ese afán, ¿verdad? A llegar a fin de mes, ese afán a que no, si doy no me alcanza para esto o para lo otro, ¿cómo voy a hacer? Terminan ahogando la palabra de tal manera que no tengamos fruto. Imagínate si ese niñito que tenía 2 peces y 5 panes hubiera puesto a afanarse, ¿verdad? Hubiera entrado en ansiedad, un ataque de ansiedad, o hubiera empezado a ser egoísta y decir, no, es que luego cómo llego a casa, no voy a tener para la cena, o esto es todo lo que tengo para esta semana, o cómo voy a dar a mis hermanos o mi papá que me van a regañar, cualquier cosa. ¿Sabes qué? Cuando nos ponemos a darle vueltas a la cabeza, terminamos abortando la generosidad. La generosidad tiene que salir de nuestro corazón como una actitud, como algo de valor realmente, que no miremos tanto las circunstancias y los problemas y que no amemos a las cosas que tenemos, no nos apeguemos a ellos. Cuanto más nos apegamos, a las cosas, va a ser mucho más difícil ser generosos. Y no estoy hablando de ser descuidados, ¿me doy a entender? No es que no vale nada lo que tengo, por eso llévatelo y se lo doy a cualquiera. No, todo tiene su valor. Pero me refiero a no apegarte. Yo me acuerdo cuando me fui mi época de soltera a vivir a Argentina y a estudiar, y estuve sola allí viviendo sin mi familia y sin nadie conocido, y empecé a hacer nuevos amigos. Claro, yo venía de un estatus donde aquí tenía mi propio trabajo, mi propio coche, tenía mis cosas con mi sueldo, me compraba lo que quería, etcétera. Y cuando me fui allí, yo me acuerdo que Dios empezó a tratar con mi corazón de tal manera que nadie me tenía que decir, ¿verdad?, cuánto dar o a quién dar o a la hora de dar. Fíjate que cada día yo me empezaba a desprender de las cosas que tenía, y eran cosas valiosas, eran cosas que cuando yo estaba viviendo aquí, y no hablo por el lugar o el país donde estaba, sino por la situación que yo estaba en mi corazón, ahora lo explico, pero cuando yo estaba aquí, me acuerdo que me costaba dar algo, era como, no, es mío, me lo pagué yo, ¿verdad? Me cuesta, adquiere lo tuyo, y si te daba un poquito. Pero cuando fui y Dios empezó a tratar con mi corazón,
yo me acuerdo que lo que tenía empezaba a darlo, y era tanta la alegría de dar y de compartir lo que yo tenía, que por un momento dije, gracias Dios, me has bendecido tanto para yo poder bendecir a otros. Y mis amigas y mis compañeras me decían, no, pero eso debe ser muy valioso, no hace falta que me lo des, quédatelo tú. Yo le decía, no, porque es valioso te lo doy, porque tú también. Y empezaba a compartir, pero eso no hubiera sido posible si Dios no hubiera tratado con mi corazón. Por eso hablo de que la generosidad tiene que salir del corazón, es algo voluntario, es algo de cuando tú y yo dejamos que Dios trate con nuestro corazón. Ahí es cuando la generosidad nunca va a ser exigida, cuando nadie te tiene que pedir, cuando sale de ti, cuando en todo momento puedes ofrecer esos panes y esos peces, ¿verdad? Que tienes a mano, y siempre vamos a encontrar la oportunidad para bendecir a alguien, para dar a alguien, para sorprender y para ser felices dando. A tal punto llegué que me acuerdo un tiempo empecé a dar todo. Yo decía, bueno, no sé, pero Dios me ha traído aquí para que empiece a despojarme de lo mío y a dar. Y yo empezaba a disfrutar tiempo con Dios. Pero me acuerdo que llegó una vez que fui a la iglesia y solo tenía un billete de 5 pesos, imagínense, como 5 euros, pero era para cerrar el mes y me quedaba una semana. Y yo me lo había llevado porque dije, si llueve no puedo irme caminando hasta mi casa, me toca ir en autobús. Y ese día estaban dando el mensaje, era un domingo en la mañana, y a la hora de la ofrenda yo dije, no tengo cambio, y si echo el billete y luego yo no me puedo ir a casa y tampoco tengo para comer y tengo que comprar ciertas cosas. Y empecé, en vez de a dejar que mi corazón o que el Espíritu de Dios sobre mi corazón, empecé a dar lugar a mi mente. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez, ¿verdad? Que Dios le empieza a hablar de que dé, o Dios le toca, usted quiere responder a la palabra, pero esas vocecitas en nuestra mente te dicen, no, pero no vas a poder llegar a fin de mes, no, pero fíjate que tiene esto, no. Y empecé a discutir conmigo mismo y veía cómo la gente salía y honraba la palabra, pero yo estaba ahí aferrada y apegada a mi billete. Y en un momento me di cuenta que tenía que elegir entre creer la palabra que estaban declarando y estaban hablando de milagros, o vivir apegada a un billete de 5 pesos, que en el momento de que lo cambie ya no eran 5 pesos, ¿verdad? Y que ni modo ni me iba a llegar para terminar la semana. Y yo vi que tenía que soltar uno para agarrar lo otro. Y yo dije en mi corazón, y me acuerdo hasta dónde estaba sentada, y yo dije, Dios, no sé cómo voy a hacer, pero si es verdad que cuando uno te cree y uno actúa de corazón vienen milagros, yo dije, yo prefiero despojarme, quiero despegarme, no quiero vivir apegada a lo que hoy tengo, quiero tomar lo que tú tienes. Y me acuerdo que fui y lo solté, era lo único que tenía. Fui como esa viuda, ¿verdad? No era la mayor ofrenda, la mejor cantidad, pero para mí era lo único. Terminó el servicio y adivinen qué, empezó a llover. De esas veces que uno dice, ¡ala! Yo sabía, si entregaba el billete llovía, yo ahora caminando hasta casa tengo mucho, no puedo ir porque se inundaban rápido las calles en esos barrios. Pero de pronto cuando me voy yendo, yo dije, bueno, Dios, ni modo, ya lo di, voy a creer por mi milagro. Me mandan a llamar. Yo estaba sentada, pero así atrás del todo. Me manda a llamar a alguien y le digo, ¿y qué necesita? Y me dice, mira que el pastor manda a preguntar por ti. Yo dije, ¿el pastor? Si yo encima me senté por atrás del todo, ni me vio. Y me dice, sí, el pastor manda a llamar por ti, ve a la oficina. Voy a la oficina. Y resulta que, para hacerle corta la historia, ese día el pastor me invitó a comer a su casa, me dejó hasta la noche, me dieron provisiones, me llevó a mi casa otra vez en la noche, ¿verdad? En coche, era un día de lluvia. Pero no solo eso, esa semana desde el lunes hasta el siguiente domingo fue milagro tras milagro tras milagro, gente que llegaba a mi casa, gente que me llamaba, gente que me buscaba para traer una bendición. Y ese día aprendí en mi corazón algo muy claro, y es que cada vez que nos apegamos a lo material, sea un billete, una moneda o una cosa, quizás unos panes, unos peces, lo que fuera,
vamos a terminar viviendo limitados. Pero cuando soltamos para creerle a Dios por algo mayor, por sus promesas y por su palabra, vamos a ver el fruto de aquello que hemos creído. ¿Cuántos le van a creer a Dios? Quiero terminar con un pasaje que me impactó. Y es que creo en todo momento que la palabra tiene poder. Pero también creo que solo con la palabra no vamos a llegar a disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Éxodo capítulo 35, quiero leer versículo 4 y 5, lo voy a leer en la versión La Palabra. Dice así: Moisés dijo a toda la comunidad de los israelitas, esto es lo que ordena el Señor. Miren esto, estaba hablando a todo el pueblo, ¿vale? Todo el pueblo iba a oír la palabra de Dios. Recojan entre ustedes una ofrenda para el Señor. El que quiera ser generoso, que traiga para el Señor oro, plata, bronce, y sigue diciendo un montón de cosas que podían traer. Entonces, todos oyeron esa palabra. Era un llamado de Dios para que todos ofrendaran para construir el templo de Dios con las indicaciones que Él estaba mandando. Pero cuando salto al versículo 20, dice: entonces la comunidad de los israelitas se retiró de la presencia de Moisés después de que leyó todas las instrucciones. Todos los que se sintieron movidos por un impulso de generosidad volvieron con ofrendas al Señor para que se construyera, la tienda del encuentro, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Y vinieron hombres y mujeres, trayendo de corazón broches, pendientes, anillos, brazaleta y toda clase de alhaja de oro. Y cada uno presentaba ritualmente ante el Señor su ofrenda de oro. No dice que todos trajeron ofrenda. No, dice que todos aquellos que sintieron un impulso de generosidad. Ante todo el pueblo se leyó esta palabra. Dios quería que todos fueran partícipes, pero no todos respondieron. Solo aquellos que tenían un corazón generoso. Y esto, para cerrar este tema, a mí me indica 3 aspectos o 3 cualidades que tienen que ver con la generosidad. En primer lugar, la generosidad es voluntaria. Nunca puede ser obligada. Por eso, cuando Moisés les está leyendo las órdenes, dice que todos aquellos que quieran traer de una forma voluntaria, que traigan de una forma generosa y voluntaria, ¿verdad?, al Señor, pueden traer. La generosidad siempre tiene que salir de nuestro corazón. No puede salir del vecino para ti. Cuando el vecino te dice, da esto, da lo otro, venga, sé generoso. Eso no es generosidad. Tú lo puedes dar, pero a lo mejor lo das para quedar bien con él o ella, o lo das porque te obligan. Pero la generosidad tiene que salir de nuestro corazón, no del de al lado. Deja que el de al lado sea generoso, ¿verdad? Y que tú puedas ser generoso también. Podemos inspirar, podemos motivar a otros, pero nunca podemos obligar. La generosidad es de nuestra voluntad. Eso es la primera característica que puedo entender. La segunda, creo que tiene que ver con fe. Porque quien no le crea la palabra va a ser muy difícil que pueda ser generoso. Dime si no es difícil soltar lo que ves para coger lo que no ves. Es difícil, claro que sí. Yo me acuerdo, a mí me costó ese día soltar 5 pesos para coger algo que no veía. ¿Y cuándo va a suceder? ¿Y cuándo va a venir el milagro? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si no tengo para pagar? ¿Y si no tengo para comer? ¿Y si ahora no? Pero hay veces que no vamos a ver hasta que nos soltemos y hagamos un acto de fe. Me imagino que ese niño con los panes y los peces no sabría qué iba a pasar, pero él tuvo fe de que en manos de Jesús algo iba a suceder. Ese niño estaba escuchando la palabra entre los miles de personas. Llevaban muchas horas, pero al oír esa palabra, algo se encendió en su corazón para que él soltara lo que tuviera. Y así vio el efecto de la multiplicación en manos de Jesús. Algo tuvo que suceder en esa viuda para que lo único que tenía era todo el sustento de su vida fuera entregado en el altar, fuera entregada en esa arca y lo soltase.
Yo creo que ella estaba diciendo: Jesús, yo no sé lo que va a pasar con mi vida, pero reconozco que tú eres más importante. Te estoy creyendo, creo en la palabra que estás trayendo. Y amados, si nosotros queremos ser generosos, vamos a tener que activar nuestra fe. Cuanta más fe tengamos, más fácil va a ser generosos, más fácil podremos desprendernos. Es más fácil vamos a reconocer las oportunidades que vienen de Dios. Tú ya no vas a ver como otra vez se están pidiendo, jolín, aquí otro, es que doy por aquí y ahora me piden por allí y ahora hay otro gasto por allí. No, aquel que tiene fe lo ve como una oportunidad de dar. Aquí tengo una oportunidad de ser feliz, aquí tengo una oportunidad de compartir, aquí tengo una oportunidad de quitar lo mío para darle al otro, aquí tengo una oportunidad de que vean un milagro de multiplicación, aquí tengo otra oportunidad. Me doy a entender, la fe realmente nos va a hacer reconocer las oportunidades y las puertas que Dios abre. Si se acuerdan, Mateo 6 habla de que Dios conoce todas nuestras necesidades y dice: no te preocupes por lo que vas a comer y lo que vas a vestir. ¿Por qué? Porque dice: los que se preocupan son los incrédulos. Los incrédulos viven afanados: ¿y qué voy a comer? ¿Y qué voy a vestir? ¿Y ahora cómo voy a pagar esto? La falta de fe hace que nos preocupemos, pero cuando uno tiene fe empieza a buscar el reino de Dios sabiendo que todo lo demás viene solo, viene por añadidura, que Dios cumple su palabra y que Dios cumple sus promesas. Y quiero terminar, la tercera cualidad, primero es voluntario, la segunda tiene fe y la tercera, los generosos son sensibles al Espíritu Santo. Creo que es una cualidad de la generosidad. ¿A qué voy? El mismo pasaje, el versículo 21 que leí antes y que decía: todos los que se sintieron movidos por un impulso de generosidad volvieron con ofrendas al Señor. Te lo quiero leer en otra versión, en la NBV. Dice así: aquellos cuyo corazón fue tocado por el Espíritu de Dios volvieron con sus ofrendas de materiales para el santuario y su equipo y para las vestiduras sagradas. Wow. Todo el pueblo escuchó la palabra de Dios. Todo el pueblo. Pero no todos dejaron que su corazón fuera tocado por el Espíritu Santo. Solo reaccionan a la palabra y solo obtienen frutos aquellos que además de la fe dejan que el Espíritu penetre en su corazón. Hay gente que escucha, que cree y que debate la palabra o la aparca. En algún momento la voy a cumplir, en algún momento seré generoso, en algún momento perdonaré, en algún momento honraré, en algún momento daré mis diezmos, en algún momento honraré a mis padres, en algún momento obedeceré, no sé, cualquier principio. Pero amados, el fruto viene cuando no solo oímos, sino dejamos que el Espíritu de Dios toque nuestros corazones a tal modo que ya no sea lo que nosotros querramos, sino lo que Él quiera. Si te pones a ver ese pasaje, llegó tal momento que aunque no todos respondieron, los que fueron tocados por el corazón, por el Espíritu de Dios en sus corazones, trajeron tanto que Moisés tuvo que decir: basta, ya no traigan más ofrenda, ya basta, ya hay demasiado. Y es que mira, cuando un corazón es tocado por el Espíritu de Dios, wow, nadie te tiene que decir: trae más, venga, seguro que tienes en algún bolsillito algo más o en algún rincón de tu casa. No, al contrario, te van a decir: basta, gracias por esa generosidad, es demasiado. Wow, miren qué lindo. Imagínense que Casa del Padre se deje tocar ese corazón por el Espíritu de Dios a tal punto que podamos ser de bendición a esta ciudad, que seamos tan generosos con nuestros vecinos, con nuestros discípulos, con nuestros amigos, con otras familias, que digan: wow, hemos recibido tanto que ya, gracias por todo lo que me da, ¿verdad? Ya es demasiado. ¿Te lo puedes imaginar?
Porque yo desde que leí esto dije, Dios, toca mi corazón con cada palabra. Ya no solo quiero oír la palabra, sino que quiero decirte, Espíritu Santo, aquí está mi corazón, tócalo para que la palabra penetre y para que dé fruto, y que ese fruto pueda alimentar a mucha gente, además de darte gloria a ti, y que de ese mismo fruto pueda compartir a otros y pueda dar y pueda demostrar, y que así podamos hacer, ¿verdad? Y ser una iglesia generosa que tiene fruto de generosidad y que bendice a muchos más.